Bajo la sombra de la guillotina, mientras el sol se levantaba sobre un París ensangrentado en el tumultuoso año de 1792, durante los ardientes estertores de la Revolución Francesa, se desplegó un acto de brutalidad tan horroroso que mancharía para siempre las páginas de la historia. María Teresa Luisa de Saboya, la princesa de Lamballe, una cercana confidente e íntima amiga de la condenada reina María Antonieta, enfrentó un destino tan atroz que resonó en las profundidades más oscuras de la depravación humana. Nacida en la opulencia de la Casa de Saboya en 1749, la princesa de Lamballe fue arrojada a las turbulentas mareas de la política francesa a través de su matrimonio con Luis Alejandro de Borbón, príncipe de Lamballe, a la edad de 17 años. Navegando las traicioneras aguas de la corte real, la lealtad de la princesa a la reina la llevó al Palacio de las Tullerías, un gran símbolo del exceso real que se convirtió en prisión para la familia real durante la Revolución. En aquel fatídico día de septiembre de 1792, una turba enardecida, cuyos corazones fueron endurecidos por los estragos de la desigualdad y la injusticia, recorrió las calles de París con un ansia de sangre sin límites. La princesa, cuyo único crimen fue su inquebrantable lealtad a María Antonieta, fue brutalmente asesinada, su cuerpo sometido a actos de violencia indescriptibles, su cabeza cercenada, grotescamente desfilada en una pica por las calles, fue llevada a la ventana de María Antonieta en el templo en un monstruoso espectáculo de justicia revolucionaria. El reinado del terror, supervisado por el Comité de Seguridad Pública, liderado por figuras como Maximilien Robespierre y Georges Danton, resultó en más de 40.000 personas ejecutadas o muertas en prisión. La escalofriante justificación de Robespierre: el terror no es otra cosa que justicia, pronta, severa, inflexible, ofrece un vistazo sombrío a la mentalidad que alimentó este periodo de violencia extrema. Únase a nosotros, mientras profundizamos en el corazón del reinado del terror de la Revolución Francesa, desentrañando la trágica historia de la princesa de Lamballe, víctima del tumulto político y símbolo de la ira despiadada de la Revolución. Bienvenidos al diario de Julio César. Un tapiz de lealtad y tragedia. La vida enigmática de la princesa de Lamballe. En el opulento pero turbulento tapiz de la aristocracia francesa del siglo XVIII, pocas figuras evocan una mezcla de intriga y tragedia como la princesa Marie-Thérèse Louise de Saboya-Carignan, más conocida como la princesa de Lamballe. Nacida en la Casa de Saboya en Turín, Italia, el 8 de septiembre de 1749, era hija del príncipe Luis Víctor de Saboya-Carignan y su consorte, Christine Henriette de Hesse-Rheinfels-Rotenburg. Empujada al volátil mundo de la nobleza francesa a través de su matrimonio a la edad de 17 años con Luis Alejandro de Borbón, príncipe de Lamballe, heredero de una de las mayores fortunas de Francia, su vida fue un lienzo de contrastes marcados. La opulencia de su vida temprana estuvo marcada por la grandeza de la corte piamontesa, donde estuvo rodeada de los mejores tutores, artistas y músicos de la época. Sin embargo, la temprana pérdida de su esposo en 1768, apenas un año después de su matrimonio, la dejó viuda joven a los 19 años. Esta tragedia personal la llevó a una profunda melancolía, un marcado contraste con el mundo resplandeciente en el que habitaba. Pero fue este giro del destino lo que la llevó a la corte francesa en Versalles, donde conocería a la reina María Antonieta. La reina, cautivada por la etérea belleza y gracia de Lamballe, forjó una profunda y duradera amistad con ella, que eventualmente llevaría a Lamballe a ser nombrada superintendente del hogar de la reina en 1775. Este rol no era solo un título, era un testimonio del vínculo íntimo que compartían, una rareza en los círculos a menudo superficiales de la corte real. La amistad entre Lamballe y María Antonieta fue un faro de constancia en la tumultuosa vida de la reina. A medida que el clima político en Francia se volvía cada vez más volátil, su relación permanecía firme. Lamballe a menudo era la mediadora entre la reina y sus críticos en la corte, empleando sus habilidades diplomáticas para navegar las aguas traicioneras de la intriga palaciega. Su vínculo se fortaleció aún más en 1785, durante el infame Asunto del Collar de Diamantes, donde Lamballe brindó un apoyo inquebrantable a la reina
en medio del escándalo que sacudió a la monarquía. A pesar de la tormenta que se gestaba de la Revolución Francesa, la lealtad de la princesa de Lamballe a María Antonieta y la monarquía permaneció inquebrantable. Con la caída de la Bastilla en 1789 y el aumento del impulso revolucionario, Lamballe fue una de las pocas cortesanas que se mantuvo cerca de la familia real. Tal era su compromiso que incluso después de que la familia real fuera trasladada de Versalles al Palacio de las Tullerías en París, eligió regresar de Inglaterra, donde había buscado refugio brevemente para estar al lado de la reina. Sin embargo, esta lealtad la llevaría a su trágico final. Después del asalto al Palacio de las Tullerías, el 10 de agosto de 1792, Lamballe fue encarcelada en la prisión de la Force. El 3 de septiembre de 1792, encontró un destino horroroso a manos de una turba revolucionaria, convirtiéndose en una de las víctimas más notables de las masacres de septiembre. Su brutal asesinato, donde su cabeza fue desfilada en una pica por las calles de París, simbolizó la ferocidad de la revolución y el profundo odio hacia la monarquía y sus partidarios. Un relato de dos mundos, vida cotidiana en la Francia revolucionaria. La era de la Revolución Francesa fue un tiempo de contrastes marcados, caracterizado por las vidas lujosas de la nobleza versus la existencia austera de los comunes. La princesa de Lamballe, nacida en la Casa de Saboya y casada con la nobleza francesa, vivió una vida empapada de lujo. En la opulenta corte de Versalles, donde la extravagancia era la norma, ella formaba parte de una élite que disfrutaba de grandes bailes, festines suntuosos y alta moda. Por ejemplo, el infame asunto del collar de diamantes, involucrando a María Antonieta, resaltó el gasto extravagante y a menudo imprudente de la nobleza. Versalles mismo, con más de 700 habitaciones, 2.000 ventanas y 1.250 chimeneas, era un símbolo de este exceso. En agudo contraste, la población común francesa enfrentaba graves dificultades económicas. El salario diario promedio de un trabajador era de aproximadamente 30 sous, mientras que una hogaza de pan podía costar hasta 15 sous, consumiendo la mitad de sus ingresos diarios. La población campesina rural, que constituía alrededor del 80% de la población, laboraba bajo obligaciones feudales y una pesada tributación, con poca o ninguna representación política. Los trabajadores urbanos en París vivían en cuartos abarrotados e insalubres, a menudo varias familias compartiendo una sola habitación. La frase «que coman pastel», atribuida apócrifamente a María Antonieta, se convirtió en emblemática del desapego de la nobleza de las luchas del pueblo común. Mientras la princesa de Lamballe se involucraba en intrigas de la corte y disfrutaba de los privilegios de la nobleza, el tercer estado, representando a los comunes, crecía cada vez más descontento. La convocatoria de los Estados Generales en 1789, por primera vez desde 1614, fue una respuesta a la crisis financiera de Francia. Se convirtió en una plataforma para airear las quejas del tercer estado, llevando al decisivo juramento del juego de pelota y la eventual formación de la Asamblea Nacional. El estallido de la Revolución marcó un cambio drástico en la vida de la nobleza. La toma de la Bastilla, una fortaleza y prisión en París, el 14 de julio de 1789, se convirtió en un símbolo de la revolución y la caída de la aristocracia. Muchos nobles huyeron de Francia en lo que se conoció como la primera emigración, mientras que otros, como la princesa de Lamballe, permanecieron y enfrentaron la ira de la revolución. Su asesinato durante las masacres de septiembre de 1792, donde más de 1.000 prisioneros fueron asesinados, fue un testimonio de la retribución violenta de la revolución contra la aristocracia. Para el pueblo común, la revolución fue un faro de esperanza, pero también una fuente de agitación. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, proclamada en agosto de 1789, prometía libertad, igualdad y fraternidad. Sin embargo, la realidad fue tumultuosa, con períodos como el Reinado del Terror, 1793, bajo Robespierre, trayendo nuevas formas de opresión y derramamiento de sangre. Susurros en el Salón de los Espejos, la princesa de Lamballe y la corte de Versalles. En los grandes y dorados salones de Versalles,
donde la intriga susurraba por los corredores como una brisa oculta, la princesa Marie-Thérèse Louise de Saboya-Carignan, la princesa de Lamballe, se destacaba como una figura clave en el círculo íntimo de María Antonieta. Su nombramiento en 1775 como superintendente del hogar de la reina, un puesto que había permanecido vacante desde la partida de la duquesa de Noailles, no era solo un nombramiento cortesano, era un testimonio de la confianza y la amistad en una corte donde la duplicidad era a menudo la norma. El rol, impregnado de historia y prestigio, la tenía supervisando las operaciones diarias de las cámaras de la reina y gestionando sus asuntos personales, una responsabilidad similar a navegar un barco en aguas tormentosas. En Versalles, un lugar donde una vez caminó el rey Sol Luis XIV, la atmósfera era un deslumbrante despliegue de poder y opulencia. La superintendente del hogar de la reina era un rol envuelto en lujo y poder, supervisando un personal de cientos, desde damas de compañía hasta camareras, cada una con su propio papel en el elaborado ballet de la vida cortesana. Para Lamballe, esto significaba ocupar una posición que era tanto envidiada como escrutada. Su influencia se sentía en cada rincón de la vida de la reina, desde las telas elegidas para los vestidos hasta las listas de invitados para las soirées privadas. La presencia de Lamballe en la corte se caracterizaba por un equilibrio de gracia e influencia. Conocida por su belleza, con relatos contemporáneos describiéndola como una figura de elegancia y serenidad, se destacaba en una corte donde las apariencias eran primordiales. Su relación con María Antonieta era un complejo baile de afecto personal y alianza política. La reina, a menudo objeto de escrutinio público y difamada por facciones dentro de la corte, encontró en Lamballe no solo una amiga, sino un baluarte de apoyo. Su vínculo era un faro raro de constancia en el paisaje siempre cambiante de Versalles, donde la lealtad a menudo era fugaz. Versalles era un universo en sí mismo, un mundo donde cada gesto y palabra tenía peso. El rol multifacético de Lamballe como compañera, asesora y árbitro del favor de la reina la situaba en el corazón de la política cortesana. Era anfitriona de salones y reuniones donde la élite de París discutía los asuntos del día, sus habitaciones, un microcosmos del mundo más grande, fuera de los muros del palacio. En estas reuniones, el destino de Francia se susurraba sobre tazas de té y bajo el resplandor de la luz de las velas. Sin embargo, su posición en el corazón del círculo real no estaba exenta de peligros. El estilo de vida lujoso de Versalles era a menudo blanco de críticas públicas, y los hábitos de gasto extravagantes de la reina eran una fuente constante de controversia. Lamballe, por su proximidad a María Antonieta, se encontró enredada en la red del escrutinio público. Su lealtad inquebrantable, incluso mientras se acumulaban las nubes de tormenta de la Revolución, la marcó como un símbolo del antiguo régimen y un blanco para el resentimiento creciente contra la monarquía. La tormenta que se avecina, preludio a la Revolución Francesa. En los años previos a la Revolución Francesa, Francia era una nación al borde del abismo. El clima político era una mezcla volátil de tradiciones obsoletas e ideales ilustrados emergentes, y el tejido social estaba desgastado por la desigualdad y el descontento. La situación financiera, grave y en deterioro, sería la chispa que encendería las llamas de la revolución. Las raíces de la crisis se hundían profundamente en el suelo de la historia francesa. La monarquía, bajo Luis XVI, era el epítome del poder absoluto, pero era un poder construido sobre cimientos inestables. La autoridad del rey era incuestionable, pero sus decisiones, a menudo influenciadas por una corte alejada de la realidad de la vida común, estaban llevando a la nación hacia el desastre. El gasto extravagante de la corte real, incluyendo los gastos extravagantes de María Antonieta, era una fuente de ira pública. Mientras tanto, la participación de Francia en la Revolución Americana de 1775 a 1783 agregó a una deuda nacional ya gravosa, estimada en alrededor de 1.300 millones de libras al final de la guerra. La estructura social de Francia era igualmente problemática. El orden social del antiguo régimen se dividía en tres estamentos: el clero, primer estado, la nobleza, segundo estado, y el pueblo común, tercer estado.
El primer y segundo estado gozaban de numerosos privilegios, incluyendo exenciones de muchos impuestos, lo cual agravaba aún más la carga del tercer estado. Para finales de los 1780, la disparidad entre ricos y pobres era marcada y cada vez mayor. El estrés económico exacerbó la situación. Malas cosechas en 1788 llevaron a escasez de alimentos y precios del pan por las nubes. En una sociedad donde el pan era la dieta básica, esto fue catastrófico. La famosa frase «qu'ils mangent de la brioche», que coman pastel, atribuida apócrifamente a María Antonieta, encapsula la desconexión entre la clase gobernante y la población que sufre. En medio de este tumulto, los Estados Generales fueron convocados en mayo de 1789, por primera vez desde 1614. Esta asamblea, que reunía a representantes de los tres estamentos, tenía la intención de abordar la crisis financiera. Sin embargo, rápidamente se convirtió en un campo de batalla para problemas más profundos. El tercer estado, representando alrededor del 98% de la población, recibió el mismo número de delegados que cada uno de los otros dos estamentos, una clara tergiversación de la distribución de la población. Esta inequidad llevó al momento crucial el 17 de junio de 1789, cuando el tercer estado se declaró la Asamblea Nacional, un paso hacia una forma de gobierno más representativa. La toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789, a menudo se marca como el comienzo de la Revolución Francesa, pero las semillas se sembraron mucho antes. La mala gestión económica, la desigualdad social y la rigidez política del antiguo régimen crearon un barril de pólvora a la espera de una chispa. Los Estados Generales de 1789 fueron esa chispa, encendiendo una revolución que barrería el viejo orden y remodelaría no solo Francia, sino el mundo entero. Día de la Bastilla, el catalizador del cambio en la Francia revolucionaria. El 14 de julio de 1789 permanece grabado en la historia como el día en que cayó la Bastilla, un día que simbolizó la desintegración de un antiguo régimen y el surgimiento de una nueva era en Francia. La toma de la Bastilla, una fortaleza-prisión en París, se convirtió en el emblema de la Revolución Francesa, un símbolo del triunfo del pueblo sobre el despotismo. La Bastilla, construida originalmente para defender el enfoque oriental de la ciudad de los ingleses durante la Guerra de los 100 Años, había evolucionado a una prisión estatal en el siglo XVII. Sus oscuras y amenazadoras paredes albergaban apenas a 7 prisioneros el día del ataque, pero su significado iba mucho más allá de sus confines físicos. Se erigía como un potente símbolo de la tiranía de la monarquía Borbón, representando la supresión de la libertad y la arbitrariedad del poder real. Las tensiones habían estado aumentando en París en el verano de 1789. Las dificultades económicas, alimentadas por un invierno severo que causó fallas generalizadas en las cosechas y un consecuente aumento en los precios del pan, habían inflamado el descontento público. El estancamiento político de los Estados Generales y el despido de Jacques Necker, el ministro de Finanzas que era visto como simpatizante del Tercer Estado, agravaron aún más la situación. El asalto a la Bastilla fue provocado tanto por la desesperación como por la desafío. En la mañana del 14 de julio ya se habían reunido multitudes alrededor de la fortaleza, impulsadas por rumores de que las tropas reales serían utilizadas para disolver la recién formada Asamblea Nacional. La demanda de armas y la liberación de prisioneros en la Bastilla era algo más que municiones, era simbólica de la búsqueda de libertad y justicia del pueblo. El ataque comenzó alrededor del mediodía y duró hasta la tarde. Los defensores, una guarnición de alrededor de 114 soldados, estaban ampliamente superados en número por la fuerza atacante de casi 1000 insurgentes. Después de horas de confrontación y negociaciones fallidas, los atacantes tomaron la fortaleza. La caída de la Bastilla, marcada por el gobernador de la prisión, Marqués Bernard René de Launay, siendo arrastrado por las calles y asesinado, su cabeza desfilada por la ciudad en una pica, fue una clara muestra de la ira del pueblo. El impacto de la caída de la Bastilla en la realeza francesa, incluyendo figuras como la princesa de Lamballe, fue inmediato y profundo. El rey Luis XVI,
al oír el evento, preguntó famosamente: ¿es una revuelta? Solo para que le respondieran: no, señor, es una revolución. Esto marcó un punto crucial en su reinado, una realización de que el orden tradicional de monarquía y aristocracia ya no era sostenible. Para la princesa de Lamballe, una íntima confidente y amiga de la reina María Antonieta, la toma de la Bastilla fue un presagio de tragedia personal. Como superintendente del hogar de la reina, estaba íntimamente ligada al destino de la familia real. La caída de la Bastilla no solo señaló un cambio drástico en el paisaje político, sino que también anunció las violentas convulsiones que seguirían, culminando en las masacres de septiembre de 1792, donde encontraría su brutal final. La toma de la Bastilla se convirtió en un momento definitorio en la Revolución Francesa, un punto de encuentro que simbolizaba el fin de la monarquía absoluta y el nacimiento de la soberanía popular. No fue solo la liberación física de una prisión, sino la ruptura de cadenas que habían atado durante mucho tiempo al pueblo francés. El impacto del evento se extendió a través de los más altos escalafones de la realeza, señalando el cambio irreversible de poder del monarca a las masas. La marea de enaguas, la marcha de mujeres que sacudió Versalles. La marcha de mujeres sobre Versalles. El 5 de octubre de 1789 no fue solo una protesta, fue un evento sísmico en la Revolución Francesa que subrayó la formidable influencia de las mujeres en el movimiento. Esta marcha comenzó como un grito por pan en los mercados de París, pero rápidamente evolucionó en un acto revolucionario que cambiaría el curso de la historia francesa. Francia, en 1789, era un caldero de descontento. La población general estaba tambaleándose bajo las presiones gemelas de dificultades económicas y desposesión política. Una serie de malas cosechas había llevado a una escasez de pan, el alimento básico de la dieta francesa, haciendo que su precio se disparara. En este clima, un rumor sobre un banquete lujoso en la corte de Versalles, donde supuestamente la familia real pisoteó los colores de la nación, avivó la ya hirviente ira de los parisinos. Este rumor, aunque más tarde se demostró que era exagerado, fue la chispa que encendió el polvorín de la furia pública. En la mañana del 5 de octubre, un grupo de mujeres del mercado se reunió en los mercados de París, inicialmente para exigir pan. A medida que se movilizaban, su número crecía, y pronto miles marchaban hacia Versalles, a unos 12 millas de distancia. El grupo creció para incluir no solo mujeres, sino también hombres, incluidos guardias nacionales, liderados por el marqués de Lafayette. A medida que marchaban, la multitud se hinchaba, alcanzando alrededor de 7.000 mujeres. Las mujeres, armadas con lo que pudieran encontrar, cuchillos de cocina, herramientas de lavandería y picas, eran una fuerza formidable, impulsadas por la desesperación y un sentido de injusticia. A su llegada a Versalles, la escena era caótica. Las mujeres, sin ser disuadidas por los guardias reales, insistieron en ver al rey. Luis XVI, sorprendido por el fervor y tamaño de la multitud, accedió a reunirse con representantes de las mujeres. Este encuentro, cargado de tensión, resultó en una decisión trascendental. El rey acordó distribuir todo el pan en Versalles a la multitud y, más significativamente, regresar con su familia a París. El regreso del rey y la reina a París, el 6 de octubre de 1789, fue un punto de inflexión. La familia real, una vez enclaustrada en el aislamiento opulento de Versalles, estaba ahora en el corazón de París, en el Palacio de las Tullerías. Este movimiento señaló un cambio en la dinámica de poder, transformando efectivamente al rey en un prisionero de su propia gente y poniéndolo a merced de las fuerzas revolucionarias. Esta marcha histórica es un vívido ejemplo del poder de la acción colectiva y un recordatorio del papel a menudo pasado por alto de las mujeres en la conformación de la historia. Las mujeres de París, en aquel día de octubre, no solo marcharon por pan, marcharon por justicia, igualdad y una voz en el gobierno de su país, dejando una huella indeleble en el tejido de la Revolución Francesa. Crepúsculo de una dinastía, los últimos años de la monarquía francesa. El declive de la monarquía francesa, una saga que se desarrolló durante décadas previas y durante la Revolución Francesa, marcó la desintegración gradual del poder real centenario. El reinado de Luis XVI, que comenzó en 1774,
heredó las cargas de los excesos de sus predecesores. El costo de la participación de Francia en la Guerra de los 7 Años y la Revolución Americana tensionó significativamente el tesoro real. Para cuando Luis XVI ascendió al trono, la deuda nacional era de una asombrosa cifra de 3.315 millones de libras, una cifra que eclipsaba los ingresos anuales del Estado. El gobierno de Luis XVI se caracterizó por una serie de errores financieros y una falta de liderazgo decisivo. Sus reformas bien intencionadas, pero en última instancia infructuosas, como la propuesta de gravar a la nobleza y al clero, se encontraron con una feroz oposición. Esta resistencia condujo a la convocatoria de los Estados Generales en mayo de 1789 por primera vez desde 1614. Inicialmente destinada a abordar la crisis financiera, la reunión abrió la caja de Pandora, encendiendo sentimientos revolucionarios y desafiando la autoridad de la monarquía. La transformación de los Estados Generales en la Asamblea Nacional señaló un cambio sísmico en la dinámica de poder. Esto se ejemplificó aún más con la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, una fecha ahora celebrada como el Día de la Bastilla. Aunque solo 7 prisioneros estaban detenidos en la Bastilla en ese momento, su caída simbolizó el desmoronamiento de la autoridad real y el ascenso del poder popular. Eventos como la Marcha de las Mujeres sobre Versalles, en octubre de 1789, que resultó en que el rey y la reina fueran traídos desde el lujo aislado de Versalles a París, ilustraron aún más el control menguante de la monarquía. El poder decreciente de la monarquía se destacó drásticamente por la fuga a Varennes el 20 de junio de 1791. El intento de la familia real de huir de Francia, un plan traicionado y frustrado, marcó un punto de no retorno. La imagen del rey, disfrazado con atuendo de sirviente y arrestado en Varennes, destrozó cualquier apariencia restante de su derecho divino y autoridad. El ascenso de grupos radicales como los jacobinos, liderados por figuras como Maximilien Robespierre y los sans-culottes, los militantes parisinos de clase trabajadora, desplazaron la revolución hacia resultados más radicales. El ascenso de estos grupos culminó en la declaración de la Primera República Francesa el 21 de septiembre de 1792, poniendo fin efectivamente a la monarquía. Para los realistas y leales, los cambios de marea fueron desastrosos. Los nobles y simpatizantes reales enfrentaron persecución generalizada, con muchos huyendo al extranjero en lo que se conoció como el movimiento emigrado. Las víctimas más destacadas de este cambio político sísmico fueron el rey Luis XVI y la reina María Antonieta, ambos ejecutados en 1793, sus muertes simbolizando el fin definitivo del gobierno borbónico en Francia. Un paso en falso real, el desafortunado vuelo a Varennes. En los anales de la Revolución Francesa, pocos episodios capturan la desesperación y el drama del período como el vuelo a Varennes. Este intento de fuga, fallido por el rey Luis XVI y su familia en junio de 1791, no solo marcó un punto de inflexión en la revolución, sino que también alteró dramáticamente el destino de la monarquía francesa. Para 1791, la monarquía francesa estaba tambaleándose al borde del abismo. La revolución había alterado drásticamente el paisaje político y el rey Luis XVI, bajo una presión creciente, se sentía atrapado e impotente en París. La radicalización de la revolución, junto con la creciente influencia de clubes como los jacobinos y los cordeliers, hacía que la posición de la familia real fuera cada vez más precaria. Contra este telón de fondo se concibió el plan de fuga, conocido como el vuelo a Varennes. El plan de escape, orquestado con la ayuda de varios simpatizantes realistas, era huir del Palacio de las Tullerías en París y buscar refugio en el bastión realista de Montmédy, cerca de la frontera noreste de Francia. En la noche del 20 de junio de 1791, la familia real, disfrazada de sirvientes, salió de París en un pesado carruaje. Este vehículo, elegido por su capacidad para llevar a la familia y sus asistentes, era irónicamente llamativo y contribuiría a su desgracia. El viaje estuvo plagado de errores de cálculo y retrasos. La familia real, viajando bajo el alias de la familia Corsac, fue reconocida varias veces a lo largo de la ruta. El reconocimiento más fatídico ocurrió en Saint-Menehould,
donde un jefe de correos llamado Jean-Baptiste Drouet, que había servido en la Guardia del Rey, identificó a Luis XVI por su parecido en un billete de moneda. Drouet luego se adelantó a Varennes, donde él y las autoridades locales detuvieron a la comitiva real en la noche del 21 de junio. La captura de la familia real en Varennes, un pequeño pueblo en el noreste de Francia, fue un momento de alto dramatismo. La noticia de su arresto se difundió rápidamente, enviando ondas de choque a través de la nación. La familia real fue escoltada de regreso a París en un viaje marcado por la humillación pública. Las multitudes se alinearon en las calles, no para aclamar a su monarca, sino para mirar a un rey caído. Las consecuencias del vuelo a Varennes fueron profundas y de gran alcance. El intento de fuga fallido dañó gravemente la credibilidad y legitimidad del rey. Expuso su falta de compromiso con la monarquía constitucional, que había jurado previamente defender, y llevó a muchos a acusarlo de traición contra su propio Estado. Este evento endureció la opinión pública contra la monarquía y dio a los revolucionarios, particularmente a las facciones más radicales, un impulso significativo. Para los partidarios realistas, el vuelo a Varennes fue un golpe devastador. Debilitó su posición y hizo que su causa fuera sinónimo de traición a los ojos de los revolucionarios. El incidente llevó a una mayor vigilancia y persecución de los realistas sospechosos, polarizando aún más la ya dividida sociedad francesa. Sombras del cambio. El pulso radical de la Revolución Francesa. Durante los tumultuosos años de la Revolución Francesa, el ascenso de grupos radicales como los jacobinos y los sans-culottes marcó un cambio significativo en la narrativa revolucionaria. Los jacobinos, surgidos de la Sociedad de los Amigos de la Constitución, evolucionaron rápidamente de un grupo que abogaba por una monarquía constitucional a los estandartes del republicanismo radical. Fundados en el convento dominicano, en la calle Rue Saint-Honoré, París, en 1789, los jacobinos incluían luminarias como Maximilien Robespierre, Georges Danton y Jean-Paul Marat, figuras que más tarde serían centrales en el reinado del terror. Bajo el liderazgo de Robespierre, los jacobinos dirigieron la revolución hacia su fase más extrema y sangrienta entre 1793 y 1794. Este período, conocido como el Reinado del Terror, se caracterizó por la dura represión de actividades consideradas contrarrevolucionarias. El Tribunal Revolucionario, establecido por los jacobinos, supervisó la ejecución de miles, incluyendo al rey Luis XVI y a la reina María Antonieta. La infame justificación de Robespierre: el terror no es otra cosa que la justicia, pronta, severa, inflexible, se convirtió en una escalofriante encarnación de su gobierno. Los sans-culottes, representando a los parisinos militantes de clase trabajadora, eran una fuerza más amorfa y descentralizada. Su nombre, que significa sin calzones, simbolizaba su rechazo al código de vestimenta aristocrático. Fueron fundamentales en eventos clave como la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789 y la Marcha de las Mujeres sobre Versalles. Los sans-culottes estaban impulsados por demandas de democracia directa y reformas económicas, incluyendo controles de precios del pan, un alimento vital para los pobres, cuyo precio se había disparado debido a malas cosechas y mala gestión económica. La relación entre los jacobinos y los sans-culottes era compleja y simbiótica. Mientras los jacobinos proporcionaban dirección ideológica y voz política, los sans-culottes eran el músculo, imponiendo las políticas radicales en las calles. Esta asociación fue evidente en la insurrección del 10 de agosto de 1792, que condujo a la caída de la monarquía y al establecimiento de la Primera República Francesa. La influencia de estos grupos radicales alteró dramáticamente el curso de la Revolución Francesa. Los jacobinos, a través del Comité de Seguridad Pública, y los sans-culottes, a través de su activismo de base, empujaron la revolución hacia reformas radicales, remodelando el paisaje social y político francés. El Reinado del Terror, aunque brutal, fue un testimonio de su inquebrantable compromiso con sus ideales revolucionarios. Septiembre de 1792. Un capítulo oscuro en el París revolucionario. La tumultuosa narrativa de la Revolución Francesa alcanzó un pico de brutalidad
con las masacres de septiembre de 1792. En tan solo unos pocos días, del 2 al 6 de septiembre, las calles de París se tiñeron con la sangre de más de 1000 prisioneros, marcando uno de los episodios más espeluznantes de la Revolución. Esta ola de asesinatos, impulsada por una mezcla de miedo, paranoia y celo revolucionario, dejó una huella imborrable en la historia de la Revolución. Las semillas de esta violencia se sembraron en un clima de guerra y conflicto interno. Francia, recién declarada república, el 21 de septiembre de 1792, estaba envuelta en un conflicto con Austria y Prusia. La atmósfera política estaba cargada de tensión después del asalto al Palacio de las Tullerías el 10 de agosto, que llevó al encarcelamiento del rey Luis XVI y su familia. El creciente temor a un levantamiento realista dentro de París, junto con el manifiesto del duque de Brunswick amenazando con represalias si la familia real era dañada, creó una mezcla volátil de miedo y enojo entre los revolucionarios. Las masacres de septiembre comenzaron en la prisión de la Haballe y se extendieron rápidamente a otras prisiones como La Force, Los Carmes y Saint-Firmin. Las víctimas, que iban desde presuntos simpatizantes realistas y clérigos hasta criminales comunes, a menudo eran sometidas a juicios apresurados y provisionales por tribunales improvisados, si es que tenían alguno, antes de ser brutalmente asesinadas. Las estimaciones del número de muertos varían de 1100 a 1400, un escalofriante testimonio de la magnitud de la violencia. Los perpetradores eran un grupo mixto que incluía sans-culottes radicales, miembros de la Guardia Nacional e incluso parisinos comunes atrapados en el fervor. Los asesinatos fueron indiscriminados y bárbaros, con muchas víctimas brutalmente asesinadas en las prisiones o arrastradas a las calles. La masacre en la prisión de Los Carmes, donde más de 100 sacerdotes y clérigos fueron asesinados, fue particularmente atroz. Entre las víctimas notables se encontraba la princesa de Lamballe, una amiga cercana de la reina María Antonieta. Encarcelada en La Force, fue un objetivo no por sus acciones políticas, sino por su asociación con la monarquía y su trasfondo aristocrático. Su muerte, caracterizada por su brutalidad, se convirtió en emblemática de la salvajada de las masacres de septiembre. El impacto de las masacres de septiembre en la Revolución Francesa fue profundo. La magnitud y brutalidad de los asesinatos conmocionaron tanto a partidarios como a detractores de la Revolución. Los eventos señalaron un cambio hacia medidas más radicales y violentas contra los enemigos percibidos de la Revolución y prepararon el escenario para el reinado del terror que seguiría. Tragedia. Al amanecer del terror, el destino de la princesa de Lamballe, el espantoso asesinato de la princesa de Lamballe, Marie-Thérèse Louise de Saboya-Carignan, el 3 de septiembre de 1792, durante las masacres de septiembre, destaca como uno de los episodios más brutales de la Revolución Francesa. Nacida en la Casa de Saboya el 8 de septiembre de 1749 en Turín, Italia, la princesa fue casada con Luis Alejandro de Borbón, príncipe de Lamballe, a la edad de 17 años. Viuda solo un año después, se convirtió en una figura significativa en la corte de Versalles, célebre por su belleza y su íntima amistad con la reina María Antonieta. Su rol como superintendente del hogar de la reina, conferido en 1775, la hizo una figura prominente pero controvertida, atrayendo la ira de quienes se oponían a la monarquía. El verano de 1792 fue un periodo crítico en la Revolución. La toma del Palacio de las Tullerías el 10 de agosto y el posterior encarcelamiento de la familia real aumentaron las tensiones en París. Como cercana asociada de María Antonieta, la princesa de Lamballe se convirtió en un objetivo para la ira de los revolucionarios contra la monarquía. Encarcelada en la prisión de La Force, estaba entre los aristócratas y realistas atrapados en el fervor revolucionario que barría la ciudad. Durante las masacres de septiembre, turbas revolucionarias, impulsadas por el miedo a complots contrarrevolucionarios y buscando retribución contra la monarquía, atacaron prisiones en todo París. La princesa de Lamballe, ya vulnerable debido a sus estrechos lazos con la familia real, se encontró en medio de este caos. En la mañana del 3 de septiembre, fue sacada a la fuerza de su celda y sometida a un juicio simulado por un tribunal revolucionario rápidamente reunido.
A pesar de sus súplicas de misericordia, fue declarada culpable de crímenes contra el pueblo francés. Los eventos que siguieron fueron una espantosa exhibición de justicia popular. La princesa fue llevada a las calles de París, donde se encontró con una multitud hostil y frenética. Los detalles exactos de su asesinato son objeto de debate histórico, pero las cuentas coinciden en su brutalidad. Fue salvajemente golpeada y mutilada, su cuerpo profanado de una manera que incluso los observadores contemporáneos encontraron impactante. Las motivaciones para su asesinato estaban profundamente arraigadas en el sentimiento revolucionario que barría Francia. La princesa de Lamballe representaba todo lo que los revolucionarios detestaban: aristocracia, privilegio y estrecha asociación con la despreciada reina María Antonieta. Su asesinato fue una manifestación de los impulsos más oscuros de la revolución, un símbolo del cambio radical que había envuelto a Francia. Las secuelas del asesinato de la princesa fueron escalofriantes. Los revolucionarios desfilaron su cabeza cortada en una pica por las calles, exhibiéndola ante las ventanas de la encarcelada María Antonieta en un grotesco acto de tortura psicológica. Este acto de violencia extrema tenía la intención de infundir miedo entre los partidarios de la monarquía y servir como un símbolo marcado del poder de la revolución y su disposición a tomar una venganza brutal contra sus enemigos. La muerte de la princesa de Lamballe fue un momento crucial en la Revolución Francesa, marcando la transición al reinado del terror. Ejemplificó los extremos violentos a los que había escalado la revolución, lejos de sus ideales iniciales de libertad e igualdad. El trágico final de la princesa se convirtió en un símbolo de la capacidad de brutalidad de la revolución y los peligros del fervor político descontrolado. Para la reina María Antonieta, la pérdida de su querida amiga y confidente fue un golpe devastador, aislándola aún más en su encarcelamiento y desesperación. La brutalidad de la muerte de la princesa subrayó el peligroso y volátil entorno en el que se encontraba la reina y presagiaba el sombrío destino que le esperaba. La sombra de la guillotina, el reinado del terror y la caída de la nobleza. El reinado del terror, un sombrío capítulo en la historia francesa, duró desde el 5 de septiembre de 1793 hasta el 28 de julio de 1794. Bajo la guía de Maximilien Robespierre y el Comité de Seguridad Pública, representó un período de extrema agitación política y social, marcado por una violencia generalizada y el objetivo sistemático de enemigos percibidos de la revolución. Esta era vio al gobierno revolucionario tomar medidas drásticas para aplastar la oposición y consolidar el poder, resultando en un estimado de 17.000 ejecuciones oficiales, aunque el número real, incluyendo asesinatos extrajudiciales y muertes en prisión, podría ser mucho mayor. Robespierre, una figura sinónima del terror, utilizó el Tribunal Revolucionario como una herramienta de represión política. La guillotina, un dispositivo destinado a democratizar las ejecuciones, se convirtió en el símbolo de esta era, impartiendo una justicia rápida y a menudo arbitraria. El miedo y la sospecha fomentados por el tribunal impregnaron todos los estratos de la sociedad. La nobleza, en particular, se encontró implacablemente perseguida como enemigos del Estado. Ejecuciones de alto perfil, como la del rey Luis XVI el 21 de enero de 1793, y la reina María Antonieta el 16 de octubre de 1793, subrayaron la severidad de la situación. Sus muertes no solo simbolizaron la caída de la monarquía borbónica, sino también la diezmación de la aristocracia francesa. El impacto del terror en aquellos conectados con la monarquía fue devastador. La mera sospecha de lealtad a la corona podía resultar en arresto y ejecución. Este periodo vio la eliminación de linajes nobles centenarios y un cambio dramático en la jerarquía social. Aristócratas notables, como el duque de Orleans, Luis Felipe II, que inicialmente apoyó la revolución e incluso votó por la ejecución del rey, no fueron perdonados y encontraron su fin en la guillotina. La implacable persecución de realistas y nobles llevó a una emigración significativa de estas clases, resultando en una fuga de cerebros que afectó varios aspectos de la vida cultural y política francesa. El régimen de Robespierre, inicialmente abrazado por su celo revolucionario, eventualmente se convirtió en un ciclo de paranoia y derramamiento de sangre.
la introducción del culto del Ser Supremo en 1794, el intento de Robespierre de reemplazar el catolicismo con una religión deísta patrocinada por el Estado alienó aún más a muchos de sus partidarios. El Festival del Ser Supremo, celebrado el 8 de junio de 1794, destinado como una muestra de unidad y fuerza, en cambio resaltó el creciente desapego de Robespierre del pueblo y los ideales revolucionarios. La reacción termidoriana, la reacción contra Robespierre y sus políticas, fue rápida y decisiva. El 27 de julio de 1794, 9 de Termidor año 2, Robespierre y sus asociados cercanos fueron arrestados. En un giro del destino, fueron ejecutados al día siguiente en la Plaza de la Revolución sin juicio, utilizando la misma guillotina que había reclamado a tantos durante el terror. El reinado del terror alteró fundamentalmente el paisaje social francés. La diezmación de la nobleza y la reasignación de sus riquezas y propiedades marcaron una redistribución significativa de poder y recursos. Este período también estableció un precedente histórico sobre los límites a los que podría llegar un gobierno en nombre de la ideología, una lección que resuena en las discusiones sobre poder político y derechos humanos. Susurros de la guillotina, mitos y leyendas de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, un crisol de eventos históricos significativos, ha estado envuelta en una miríada de mitos y leyendas, particularmente en relación con figuras clave como María Antonieta y la princesa de Lamballe. Estas historias embellecidas han dado forma a nuestra comprensión y memoria de la época, a menudo distorsionando las líneas entre hecho y ficción. El mito más infame se atribuye a María Antonieta. La frase «que coman pastel», supuestamente pronunciada en respuesta a escuchar que los campesinos no tenían pan, está arraigada en la historia popular. Sin embargo, los historiadores concuerdan en que no hay evidencia de que ella haya dicho esto. Jean-Jacques Rousseau mencionó a una gran princesa pronunciando estas palabras en sus confesiones, pero el libro fue escrito cuando María Antonieta era solo una niña. Esta atribución errónea refleja la percepción del desapego de la monarquía de las luchas del pueblo común, una narrativa que alimentó el fervor revolucionario. La princesa de Lamballe, una íntima amiga de María Antonieta, sufrió una muerte espantosa a manos de una turba en septiembre de 1792. Los relatos de su asesinato a menudo están cargados de horror dramatizado. Por ejemplo, algunas cuentas sugieren que su cabeza fue desfilada en una pica por París, un detalle que sigue siendo discutido entre los historiadores. Su destino, aunque indudablemente trágico, a veces está envuelto en un sensacionalismo que eclipsa su papel en la corte y su relación con la reina. La ejecución del rey Luis XVI es otro evento envuelto en mito. Mientras algunas cuentas lo retratan enfrentando su muerte con dignidad estoica, otras sugieren que estaba abrumado por el miedo. Sus supuestas últimas palabras: «Muero inocente de todos los crímenes que se me imputan, perdono a quienes han causado mi muerte, y ruego a Dios que la sangre que van a derramar nunca sea visitada en Francia», a menudo se citan para describir su estado mental, aunque la exactitud de estas palabras es debatida. La guillotina, símbolo de la justicia rápida de la Revolución, está rodeada de exageración. Aunque fue una herramienta para la ejecución masiva durante el reinado del terror, el número de sus víctimas a veces se infla en narrativas populares. Los registros históricos sugieren que aproximadamente 17.000 personas fueron ejecutadas por la guillotina durante este periodo, una cifra menos sensacional, pero no menos trágica. Maximilien Robespierre, a menudo villanizado como el cerebro del reinado del terror, es una figura compleja con muchos mitos a su alrededor. Inicialmente, un defensor contra la pena de muerte y por ideales democráticos, su papel posterior en el reinado del terror ha eclipsado sus posturas políticas anteriores. Su propia ejecución, el 28 de julio de 1794, a menudo vista como un final poético al terror, añade a la complejidad narrativa que rodea a su personaje. La toma de la Bastilla, un símbolo del comienzo de la Revolución, es otro evento envuelto en mito. A menudo se dramatiza como un asalto heroico por una turba grande y organizada contra una prisión fuertemente fortificada. En realidad, la Bastilla solo albergaba a 7 prisioneros en ese momento, y la fortaleza no era tan formidable como se describe en el folclore popular. La leyenda de las tricoteuses,
las mujeres que tejían de la revolución, que supuestamente se sentaban junto a la guillotina y celebraban cada ejecución, agrega un toque macabro a la narrativa. Aunque las mujeres estaban presentes durante las ejecuciones, sus motivaciones probablemente variaban, desde el apoyo político hasta la mera curiosidad. Sin embargo, esta leyenda se ha utilizado para describir la fascinación macabra con el trabajo de la guillotina. Al cerrar las páginas de nuestra exploración de la princesa de Lamballe y la tumultuosa saga de la Revolución Francesa, recordamos las profundas palabras de Maximilien Robespierre. El secreto de la libertad radica en educar a las personas, mientras que el secreto de la tiranía está en mantenerlas ignorantes. Este viaje a través de la historia no solo ha desentrañado la vida y el trágico final de una figura real atrapada en el torbellino del cambio, sino que también ha arrojado luz sobre una revolución que remodeló no solo Francia, sino los ideales de sociedades en todo el mundo. Desde los opulentos salones de Versalles, donde la princesa de Lamballe una vez adornó la corte con su elegancia, hasta las oscuras calles de París, resonando con los gritos de libertad, igualdad, fraternidad, la Revolución Francesa sigue siendo un testimonio del poder del espíritu humano en busca de justicia e igualdad. Fue una era que presenció la caída de reyes y el ascenso del hombre común, una época donde la sombra de la guillotina se cernía grande, pero la llama de la libertad ardía cada vez más brillante. Al despedirnos de este capítulo de la historia, llevemos adelante sus lecciones, asegurando que los ecos del pasado continúen iluminando nuestro camino hacia un mundo más equitativo.